Hola, queridos amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que nos escuchen. Un gusto estar con ustedes un viernes más, casi finalizando el mes de abril. Hemos estado compartiendo algunos asuntos acerca de la niñez, qué hacer con la niñez, cómo hacer con la niñez. Y el día de mañana es el Día del Niño. Estamos cerrando este mes y comparto con ustedes en este momento la importancia de las emociones en los niños. Qué tan importante es que nosotros desde la niñez podamos enseñarles a nuestros niños acerca de este asunto de las emociones. La palabra nos pone sobre aviso y nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si el corazón tiene esta cualidad o esta característica que describe la Biblia, pues creo que nos conviene a nosotros trabajar con nuestros niños desde temprana edad. Y hablar de las emociones, quiero mencionar que son el componente más humano de las personas, lo que nos hace diferentes al resto de la creación. Y también esta es nuestra capacidad para que podamos sentir y hace que aprendamos de nuestras experiencias y las vivamos y reaccionemos de una forma u otra. Siempre vamos a reaccionar. Y esto lo hacemos bien desde pequeños, queridos amigos, si trabajamos en esta área. Los niños, quiero decirles que experimentan la misma gama de emociones que los adultos. No es que un adulto tenga emociones diferentes, son las mismas que experimentan y es, por tanto, muy importante que ellos aprendan la función que cumple cada una de ellas, para que de esta manera ellos no se sientan abrumados y sean capaces de manejarlas correctamente. Por eso, queridos amigos, padres, necesitamos trabajar con nuestros niños. Son muy importantes las emociones en los niños. ¿Qué son? ¿Qué son las emociones? Son reacciones de nuestro cuerpo ante algún estímulo del entorno o nuestro propio organismo. Es tal la fuerza de esa emoción o de esa reacción que lo mejor sería definirlas como experiencias o estados emocionales. Entonces, son experiencias que vamos nosotros viviendo en la vida o estados emocionales, pues estos encierran toda una serie de respuestas que pueden prolongarse en el tiempo, incluso pueden marcar la vivencia de futuras experiencias aprendiendo de ellas. Estos estados emocionales son vividos de manera personal, dependiendo de lo aprendido en el pasado y la situación en que se producen. Todos estos estados emocionales incluyen sensaciones físicas, pensamientos y conductas. Fíjese todo lo que desarrolla: sensaciones físicas, pensamientos y conductas. Por eso a veces nosotros, nuestros hijos suele que empiezan a tener sensaciones físicas, pensamientos y hasta su conducta se empieza a deteriorar. Un ejemplo, cuando tenemos miedo, sentimos que el corazón se acelera, queridos amigos. El corazón empieza a trabajar muy fuerte. Pensamos que estamos en peligro y nuestra respuesta puede ir encaminada hacia huir o enfrentarnos. Si estamos tristes, obviamente notamos pesadez en el cuerpo, pensamos de forma negativa sobre nosotros o sobre los demás, y la reacción más natural es la de dejar de hacer cosas. ¿Qué tienen que aprender los niños sobre las emociones? ¿Qué necesitamos enseñarle a los niños sobre las emociones? En primer lugar, necesitamos trabajar una buena educación emocional.
Y una buena educación emocional incluye enseñar que no hay emociones buenas, ni malas o dañinas o peligrosas. Todas y cada una de las emociones son necesarias, son innatas y naturales del ser humano, queridos amigos, y las necesitamos. Necesitamos cada una de ellas porque todas cumplen su función, incluso las llamadas emociones negativas. Ejemplo, si no tuviésemos miedo o no estuviera esa emoción, ¿cómo sabríamos cuando estaríamos ante un peligro? No reaccionaríamos y nosotros, pues obviamente seríamos víctima de ese peligro. Todas las emociones, queridos amigos y padres, nos ayudan a enfrentarnos a las situaciones que nos ocurren a diario en el mundo y en nuestra vida. Todas son importantes, todas son útiles a la hora de que nosotros cumplimos a nuestra función. Por lo que es necesario entender que no hay que intentar evitar emociones que no nos gustan, porque todas son útiles, queridos amigos, y necesitamos enseñar, como dije hace un momento, o hacer una buena educación emocional. Y cuando hacemos este trabajo, dije que tenemos que enseñar que todas las emociones son necesarias y además tal vez será un poquito complicado, pero esto es necesario. Podemos aprender a manejar las emociones correctamente, conociéndolas y aceptándolas. Aquí creo que está nuestro reto, que nuestros hijos conozcan y acepten las emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas, queridos amigos? Las emociones básicas, pues necesitamos conocerlas. Existen muchas emociones y ante diversas situaciones, cada persona puede reaccionar con una distinta. No obstante, las emociones más elementales son las siguientes. Alegría. Primero, o número uno, la alegría. Es felicidad, es bienestar, que se genera normalmente al conseguir algo que deseamos. Y sabe que nos sirve para darnos cuenta de lo que cada uno de nosotros queremos y nos motiva a repetir esa conducta, porque conseguimos lo que queríamos. El salmista nos habla en el Salmo 16:9, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Cuando nosotros aprendemos a manejar la alegría, obviamente dice que nuestro corazón se alegra. La ira, queridos amigos, es un enfado o es una rabia al no alcanzar un deseo, al sentirnos amenazados o agredidos. Esta nos sirve cuando se muestra de forma adaptativa para movilizarnos y defendernos o evitar un daño y buscar la solución a un problema. Es interesante la ira, si la aprendemos a manejar, nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a movilizarnos, nos ayuda a defendernos, nos ayuda a evitar un daño y siempre nos va a impulsar a encontrar la solución. En el libro de Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Es importante que nosotros podamos enseñar a manejar la ira. Otra, o la tercera, es la tristeza, queridos amigos. Esta es una sensación de desesperación, melancolía, pesimismo y puede añadirle muchas cosas más. La tristeza se manifiesta ante una pérdida y nos sirve para indicar que necesitamos un tiempo para nosotros, para pensar en lo que está sucediendo y procesarlo debidamente. Además, es una señal que muestra que necesitamos apoyo de los demás. Qué interesante esta emoción de la tristeza.
cuando nuestros niños están tristes, pues puede que nos estén manifestando que necesitan nuestro apoyo como padres. Es muy importante que nosotros podamos enseñar esto a nuestros hijos. ¿Sabe usted que personajes en la Biblia nos hablan de estas emociones? Y uno de ellos es Nehemías 8:10. En la parte final dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya él animaba a su nación, a su familia, a que ellos cobraran la alegría porque el Señor estaba de su lado. El miedo es otro de ellos, queridos amigos. El miedo es una respuesta de alarma ante una amenaza o peligro real o un peligro anticipado. Este nos sirve para ponernos en alerta y centrar nuestra atención en la mejor solución posible. Cada una de ellas son benéficas si nosotros aprendemos a manejarlas. La sorpresa. Esta es asombro o desconcierto ante algo inesperado. Y sabe que esta nos sirve para situarnos y centrarnos en lo que debemos hacer. A veces nosotros pensamos que las cosas van a funcionar por sí solas y nos causa una terrible sorpresa. Entonces esta nos ayuda para centrarnos en lo que debemos hacer. A veces nuestros niños pues también se sorprenden de los resultados que van obteniendo, pero porque no están desarrollando esta emoción. El asco. Asco es algo muy común en los niños, queridos amigos. Esto es aversión ante algo que nos desagrada. Pero su utilidad está en que nos sirve para aprender a reconocer lo que no nos gusta y así alejarnos y rechazarlo. Porque hay conductas, porque hay acciones, porque hay cosas que no nos gusta y obviamente, en particular, esta emoción del asco, pues nos hace alejarnos. Queridos amigos, son muchas las emociones que pueden llegar a tener un niño a lo largo del día, porque vive un día envuelto en varias actividades. Y lo primero que debe saber nuestro niño es cómo son las emociones y para qué sirven. Y también enseñarles que son importantes, que no son peligrosas y que no debemos temerlas. A veces nosotros le decimos a nuestros niños, no estés triste, que no pasa nada, o no tengas miedo, que ya eres mayor, o no te enfades, que no te va a servir de nada. Y a veces nosotros en lugar de ayudar, pues le estamos diciendo que rechace la mayoría de las emociones negativas que tenemos, porque hay emociones también que nos pueden ser muy negativos. Y lo que hacemos es impulsarlo a que las bloquee o las censure de su vida. Y cuando la intensidad de las emociones es muy alta y nos abruman, nos causan un gran malestar o nos impiden vivir con normalidad, hay que saber manejarlas. Y para empezar, lo importante es enseñar a los niños a expresar las emociones, incluso las que nos hacen daño, y decirles por qué son esenciales y necesarias. Y no tenemos por qué luchar para que desaparezcan, porque estarán ahí por el resto de nuestras vidas. Gran tarea, queridos padres, gran tarea, queridos amigos, nos asigna Dios. Necesitamos hacerlo de manera apropiada, en el tiempo apropiado y, ¿por qué no?, informarnos, equiparnos para que podamos ayudar a nuestros niños a que ellos hagan buen uso de las emociones. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Un gusto compartir con ustedes a través de la página del Ministerio de Amor y Esperanza. Bendiciones.